No. Delegado, ¿usted pudo entrar en la charla de la mañana? En la mañana tenía clases de semiología, doctor, pero sí le Ya, pasé el link a mis compañeros. ya. Porque eso es la inscripción gratis, por si acaso, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer esta clase de aféresis. Hablar de aféresis realmente es prácticamente nuevo para ustedes que son alumnos, ¿no? Pero este procedimiento de aféresis ya hace muchos años que ya se procesan, pero podemos decir que este procedimiento de aféresis, pues en la actualidad, cobra bastante importancia, ¿no? Muy bien. Ya ustedes han venido leyendo. A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. A ver, la doctora Arbieto. La doctora Arbieto. ¿Dónde está Arbieto? Quiero ver su imagen. Arbieto Stephanie. Sí, doctor, ahorita voy a prender mi cámara. ¿Ya se puede ver? No, no la veo todavía. Ya está prendido ya. Ah, recién la veo. A ver, muy bien. Mire fijamente nada más a una zona, doctora, ¿ya? Por favor. Sin voltear la Ya. mirada, los ojitos. Dígame usted, ¿qué entiende por aféresis productiva o transfusional? Productiva o transfuncional. Es cuando se realiza se extrae, ¿no? Se extrae el componente sanguíneo para una transfusión sanguínea, por así decirlo. Había también otro tipo de aféresis, había el aféresis terapéutica también. ¿Cómo? No lo entiendo bien. No, sí, le digo que No muevas tus ojitos por acá y por allá, que me marean. ya, la aféresis transfusional Mire a un servía, solo lado, doctora, sus ojos, por favor. ya, la aféresis transfusional servía para lo que son transfusiones sanguíneas, donde se extraía componentes como glóbulos rojos, plaquetas, más o menos así. Y había también otro tipo de aféresis que era el de aféresis terapéutica también. No, yo le estoy preguntando, ¿aféresis transfusional o productiva? ¿En quién se realiza eso? Mirando a un solo lado, no muevas ojos por arriba. Ya, se realizaba en no recuerdo mucho. ¿Dónde? Ya, ok. El paciente. Ok. La doctora Avendaño Adriana. A ver, la doctora Avendaño Adriana. Quiero ver su imagen, por favor. Sí, doctor, deme un segundo. Ya. ¿Se me logra observar? No. ¿Se ve? Ahora, 100. Doctora Albieto, ¿puede retirar su imagen? La doctora Avendaño Adriana. Muy Sí. bien. Míreme, no me estén mirando por acá ni por allá, por favor, ¿ya? Ya. Parece que están mirando ahí, no sé a qué persona tendrá por ahí, pues, ¿no? Será un galán seguro, ¿no? Entonces, usted, ¿qué me puede decir? ¿Cuál será el objetivo más importante de las aféresis productivas o transfusionales? Bueno, sobre la aféresis transfusional es justamente se hace
O sea, se hace este procedimiento para la separación de ciertos componentes. En el caso de ciertos componentes de la sangre, en caso de una aféresis transfusional es para las personas que tienen alguna patología. Va desde un donante, que es una persona sana, hacia otra persona que, por ejemplo, no sé, puede tener leucemia quizás. ¿Cómo es eso que va de una persona sana a otra enferma? A ver, explíqueme. Un donador, que es una persona sana, en el caso de, me dijo, una aféresis, que ya sea que puede ser, puede donar plaquetas, una plasmaféresis, ya sea una persona sana, hacia otra persona que, por ejemplo, o sea, simplemente lo dona, ya se queda en el reservorio. Entonces, esa bolsa con plaquetas, o sea, esa pequeña cantidad, se le hace la transfusión a una persona que va a necesitar, por ejemplo, puede ser una persona con leucemia. La aféresis transfusional o productiva, ¿en quién se hace? Puede ser en personas con alguna patología, no sé, con púrpura trombocitopénica. No, usted es la doctora Adriana Bendaño, ¿no? Sí, doctor. No es así, doctora. Ya. El doctor Aikachi Héctor. Sí, doctor. A ver, ¿dónde está su imagen? No la veo. Aikachi Héctor. A ver, un poquito, céntrese su mirada, está muy arriba, no lo veo sus ojos. Bájese un poco más. No, está mal. ¿Usted no se ve ahí? Céntrese ahí. Ya. Bájese un poquito más. No veo sus ojos. Ya, apúrese, doctor. No veo sus ojos. Estoy viendo a mi cámara, doctor. Ah, no, Pero está al para hoy revés. día, pues. Tienes que subir un poco tu celular, Héctor. Ah, no, mi cámara está acá. Ya, ahora sí, doctor. Ya. Dígame usted, ¿cuántos tipos de aféresis conoce? Mm, existe plasmaféresis, eh, hemaféresis, ¿no? Hematoféresis, también leucoféresis, mm, también Ya, pero eso no ha sido exactamente la pregunta. En todo caso, dígame usted, ¿en qué consiste la aféresis terapéutica? en extraer eh, algún componente, ¿no? Sanguíneo de un donador y devolvérselo o bueno, dárselo al paciente, ¿no? Yo le estoy preguntando una aféresis terapéutica, ¿no es cierto? Puede tener tal vez para suplir alguna deficiencia del paciente, ¿no? O tal vez para extraer algo que esté en muchas cantidades que pueda ser patológico. Por ejemplo, complejos antígeno anticuerpo, ¿no? O mediadores de inflamación también podrían ser, ¿no? Eso en el caso de que se encuentre en muchas cantidades. Bueno, un momento, niño. La unidad de sangre para un paciente pediátrico, ellos se dan con volumen, de acuerdo a su peso, ¿no? Entonces, generalmente una bolsa, pues, es para un paciente de 60 kilos y va a mejorar ahí de 1,5 gramos a 3% hematocrito cada unidad de sangre, ¿no? Es un volumen aproximado de 250 a 300 centímetros cúbicos, que corresponde a 300, así es. La unidad de plaquetas, usted tiene que ver, hay plaquetas por aféresis y hay plaquetas manuales que se llaman. ¿Cuál quiere usted? Las plaquetas manuales, un concentrado plaquetario se saca de una bolsa de sangre.
el volumen, un concentrado de sangre en un volumen es aproximadamente 50 centímetros cúbicos. Eso indica un concentrado de plaquetas por cada 10 kilos de peso. Doctora, ¿sabe qué? Yo estoy ahorita en clase. Y si usted viene por acá personalmente, podríamos hablar mejor, ¿ya? Por favor, le ruego, ¿ya? Ok. Ya. Muy bien. Era un médico que me llama, etcétera, etcétera, para plaquetas. ¿Usted es el doctor? Aycachi. El doctor... ¿Cuál? Héctor Aycachi. Héctor Aycachi. Ya, muy bien, doctor. Muy bien. A ver, vamos a hacer nueva pregunta. No me borre, pues. ¿Para qué me ha borrado? Ya, ok. Doctor Aycachi, dígame usted, ¿realmente las aféresis terapéutica, en quién se realiza y con qué finalidad? Mm, la misma pregunta, ¿no, doctor? O sea, se realiza en pacientes que necesitan eliminar algo patológico que se encuentra en muchas cantidades, ¿no? O tal vez para suplir alguna deficiencia. Se Ujú. aplica se aplica al donador y se le entrega al paciente, ¿no? ¿Cómo se aplica al donador? Sí, o sea, al donador, bueno, depende, ¿no? Si es que es para suplir alguna deficiencia, a un donador se le quita cierto componente y se le entrega al paciente, ¿no? Pero en caso de que se encuentre, si el paciente tenga algún componente patológico en altas cantidades, se le quita al paciente, ¿no? Ese componente. Primero, Entiendo. no me hable en chino. Usted me está hablando en chino que no lo entiendo. ¿En quién se realiza esa aféresis terapéutica? Mm, el paciente, En un paciente. ¿Por qué se hace eso en un paciente? porque tiene niveles elevados de cierto componente, ¿no? Que puede ser variable. Un ejemplo, Algunos mediadores de inflamación. ¿en qué enfermedad? Cuando digo Eh, ejemplo, es una enfermedad, una patología. ya, en Guillain-Barré podría ser. Un Guillain-Barré. Muy bien. El doctor Aycachi. El primero que me está respondiendo es mejor. Gracias, doctor. La Eso. doctora Carazas Lisette. La doctora Carazas. Muy bien, doctora. Dígame usted, cuando se hace un procedimiento de aféresis terapéutica, usted quiere hacer un reemplazo. ¿Qué reemplazo quisiera darle a su paciente? ¿Cómo reemplazo, doctor? No le O entiendo bien. sea, ¿Reemplazo de qué? usted hace una aféresis terapéutica. Ujú. Cuando hace una aféresis terapéutica, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué cosa hace? Separar componentes. En la aféresis terapéutica se separan componentes. Se extrae sangre del paciente y esa sangre lo que hacemos es retirar algunos componentes. Puede ser hematíes, plaquetas, leucocitos, eritrocitos. Entonces, si necesitamos de repente separar eritrocitos, separamos los eritrocitos y regresamos nuevamente la sangre al paciente. Ujú. Dígame, y si yo por ejemplo, quisiera retirar plasma, su compañero ha hablado hace un momentito de Guillain-Barré, Ujú. ¿cierto? Guillain-Barré. Ahí el procedimiento sería ¿En qué plasmaféresis. consiste? ¿Ya? ¿Cómo dice? El procedimiento que se le realizaría sería plasmaféresis. Sería retirar la sangre, pero solamente lo que vamos a hacer es separar el plasma de los elementos sanguíneos o de los elementos formes, porque lo que nosotros necesitamos es solamente el plasma. Ujú.
Si usted saca plasma, ¿qué cosa le va a devolver al paciente? Los Esa es la- elementos formes. No, ¿qué cosa le va a devolver? Si usted saca, por ejemplo, 3 litros de plasma, ¿qué cosa le devuelve? El suero. ¿De dónde? ¿De cuál? De la misma sangre que ha extraído, lo que hace es separar solamente el plasma y el resto que vendría a ser el suero se lo regresa al paciente. Plasma y suero. ¿Cuál es la diferencia entre... Usted me habla plasma y después me habla suero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el plasma y el suero, bueno, los componentes, ahorita no recuerdo, los componentes que contiene el plasma y contiene el suero. Es que usted se mete ya en otra cosa que yo no le he preguntado. Yo simple y llanamente le estoy diciendo, si usted saca el plasma en ese probable Guillain-Barré, ¿qué cosa le va a reponer? Mm, Bueno, si le saco plasma al paciente porque tiene plasma ya en exceso, se podría decir, pero si le saco podría ser que... No, sí, no sé qué responder, doctor. Muy bien. Usted es la doctora Gracias. Carazas. Muy bien, doctora Carazas. Ya. La doctora Balcázar Cristina. Sí, doctor. Balcázar Cristina, muy bien. Doctora, cuando usted hace un procedimiento como el de Guillain-Barré, le saca plasma, ¿qué cosa va a devolverle? Porque ese procedimiento, ¿cómo se llama realmente si yo hago un Guillain-Barré? El procedimiento de separar el plasma del resto de la sangre sería la plasmaféresis. Plasmaféresis. ¿Usted cree que el nombre más correcto es plasmaféresis? ¿Sí? Creo que sí. Ya. Y si usted quita plasma, ¿qué cosa va a devolver a ese paciente? Porque usted está separando un plasma que es malo para ese paciente porque tiene Guillain-Barré. ¿Qué cosa quiere reponerle? ¿Qué producto? Tiene todo ahí en el mercado. ¿Cuál será el mejor? Plasma de algún donador. O sea, se va a devolver con plasma de un donador. Ya. Usted es la doctora Balcázar. Baltasar. Cristina. Ya. Ok. A ver, el doctor Asensios Javier. El doctor Asensios Javier. La misma pregunta que le estoy haciendo a su compañera. Un Guillain-Barré. Un Guillain-Barré. ¿Qué cosa se hace realmente? ¿Qué procedimiento? ¿Cómo se llama el procedimiento? A ver, doctor. No le escucho nada. A ver, repita, no le escucho nada. Ya, en el síndrome de Guillain-Barré, como se va a extraer el plasma que presenta anticuerpos que están dañando al cuerpo, el plasma se le quitarían los anticuerpos y se le devolvería el plasma sano. Ese procedimiento, si usted dice plasma sano, ¿cómo se realiza ese plasma sano?
Si usted dice se devuelve el mismo plasma sano, ¿cómo se realiza y cómo se llama eso? Plasmaféresis. Plasmaféresis. Pero ¿usted está seguro lo que dice que se le saca el plasma y se le devuelve, se saca los anticuerpos y se devuelve al paciente? Sí, doctor. Ya. Lo que usted dice no es lo correcto, no es. Lo que usted dice, sí hay ese tipo de procedimientos, pero acá en el país no lo hay. ¿Ya? Usted es el doctor Asensio, doctor. Asensio Gómez. Asensios Gómez Javier. Bueno, no me ponga eso. ¿Ah? O sea, me flujo aunque sea. ¿Qué? Flujo. ¿Quieres que le traiga? Ya, doctor. Ya, gracias, doctor. A ver, el doctor Acho Bryan. El doctor Acho Bryan. El doctor Acho Bryan. Muy bien, doctor. Presente, doctor. ¿Se me Dígame escucha? usted, ¿cuál es el objetivo más importante de realizar aféresis transfusional o productiva? ¿Por qué yo necesito hacer ese tipo de aféresis transfusional o productiva realmente? Eso se realiza en donantes y se usa para una concentración, por ejemplo, plaquetas, ¿no? Si hacemos normalmente, necesitaremos 10 pacientes para tener las plaquetas. ¿Me escucha? ¿Sí? O sea, lo normal es para un concentrado y plaquetas de buena calidad, ¿no? Por eso de un paciente, ¿no? Y eso disminuye, digamos, la producción de anticuerpos de tipo a los anticuerpos, digo, para que no reaccione Disminuye, con los pacientes, ¿no? ¿disminuye qué me dijo? La producción de a los anticuerpos Ujú. en el ¿Y receptor, por qué disminuye la cantidad de anticuerpos? porque eso solamente va a ser de un donante, ¿no? Porque normalmente si queremos poner plaquetas, necesitamos 10 donantes, pero si usamos aféresis se necesita un donante nomás, Ya, ¿y eso qué cosa va a evitar en mi paciente? ¿Qué cosa va a evitar que se produzca? a los anticuerpos, porque solamente es un paciente. Que se produzca anticuerpos. Ya, muy bien. Ya, usted es el doctor 8. Acho. Sí, Muy bien, doctor. gracias. A ver, el doctor Bailón, que quiere intervenir. El doctor Bailón, a ver. Quiero verlo al doctor Doctor, Bailón. ¿qué soy, El doctor? doctor Bailón. A ver, una mirada fija, no me esté bailando sus ojitos. Dígame, doctor, ¿a qué se llama lo que conocemos? No me mueva su mirada a un solo punto, fije, por favor, ¿ah? Sí, doctor. Dígame usted, ¿a qué se llama refractariedad plaquetaria aloinmune? No me mueva sus ojitos. Refractariedad. ¿Me puede repetir, por favor, doctor? ¿A qué se llama refractariedad plaquetaria aloinmune? Aloinmune. Es el proceso por el cual es el proceso por el cual va a haber una producción de plaquetas.
Ya, doctor. Gracias. A ver, la doctora Astocóndor Carolay. A ver, mirando fijamente, por favor, sin mover sus ojitos. Doctora, ¿usted sabe a qué se llama refractariedad plaquetaria a lo inmune? Bueno, básicamente se va a dar en las transfusiones, ¿no? Ya que refractariedad se va a tratar sobre la formación de anticuerpos contra las plaquetas que se llega a dar en las transfusiones, ¿no? Que se suele dar en las transfusiones convencionales, en las donaciones convencionales, pero en la féresis esto se suele reducir, ya que como comentaba el compañero, de que en la féresis generalmente es de una persona va a donar una gran cantidad de cierto componente y pues va a evitar el riesgo tanto de la refractariedad, como usted comenta, como también de la aloinmunización, ¿no? Que sería esta formación de anticuerpos. Evitaría todo esto. Excelente. Me felicito. Doctora Stocóndor, y dígame usted, ¿cómo se resuelven estos casos de refractariedad? Bueno, es que en realidad la aféresis transfusional es una forma de donación, ¿no? Pero si la comparamos con la donación convencional, pues en una donación convencional se va a necesitar de grandes bolsas recolectoras de distintos pacientes, mientras que en una aféresis transfusional solamente se va a sacar gran cantidad o un volumen necesario para poder darle al paciente que lo necesita, ¿no? El componente que realmente necesita. Y al haber un mayor volumen, una mayor concentración de esta féresis transfusional en este procedimiento, pues va a evitar todo esto, va a evitar que el riesgo de la refractariedad, de la aloinmunización, también va a permitir que al hacer una transfusión por aféresis, o sea, como que tan solo se va a sacar un componente de la sangre, entonces el paciente se va a recuperar mucho más rápido que en una donación convencional que se saca toda una sangre completa. Y esto va a hacer que esta forma de donación sea mucho más frecuente, porque en una donación convencional, máximo en un hombre se puede hacer 4 veces al año y en una mujer 3 veces al año, pero si lo hacemos mediante una féresis, pues suele ser más frecuente. No sé si estoy en lo correcto, pero me pareció que llegaba hasta a veces hasta 15 veces por año. Bueno, eso sí lo queremos comparar, ¿no? Ya, Entonces, pero yo sería le la estoy ventaja. preguntando cómo se puede solucionar una vez que el paciente está refractario. ¿Cómo se puede solucionar? Cuando dice usted, cuando se menciona que el paciente es refractario por anticuerpos, como se ha indicado, ¿realmente a qué se debe eso? Es que tan solo es de una persona y no va a crear más anticuerpos de lo que se daría en una donación convencional. Y al donar al sacar, claro, no No. entiendo mucho su A ver, pregunta. ¿por qué llamamos refractariedad plaquetaria inmune, en primer lugar? ¿En qué consiste? La refractariedad consiste en una formación, ¿no?, de anticuerpos que se van a dar contra las plaquetas del donante. Ajá. Ahora, ¿cómo se combate? Porque esos pacientes van a seguir sangrando. ¿Cómo resuelve ese problema en esos pacientes? ¿Me puedes pintar?
Ya, ok. Ok. Usted es la doctora Astocóndor Carolay. Ya, doctora, usted me ha respondido más de la mitad. Está muy bien, la felicito. Astocóndor Carolay. Muy bien. A ver, la última pregunta. Becerra Diego. Becerra Diego. ¿Dónde está Becerra Diego? A ver. No me lo han... Observa, doctor. A ver. Muy bien. Becerra Diego. ¿Y usted me puede decir a qué se llama refractariedad plaquetaria a lo inmune? Refractariedad, ¿cómo dijo, doctor? Habló bien claro, ¿ah? Refractariedad plaquetaria a lo inmune. Lo que usted ha escuchado de su compañera anterior. Bueno, se debe a la disminución de plaquetas después de la transfusión. Bueno, ocurre también por anticuerpos donde atacan a las plaquetas. No, pero yo le he dicho qué cosa es. ¿En qué consiste? Consiste en la disminución de las plaquetas después de la transfusión, doctor. Disminución de las plaquetas. ¿Y cómo se podrá resolver eso? Si no, el paciente se muere. Por una prueba de compatibilidad. ¿De quién con quiénes? Una prueba de compatibilidad de plaquetas. ¿Y eso qué va a pasar? Sería las plaquetas se daría una prueba de contabilidad de las plaquetas del donante contra el suero del paciente. ¿Y eso qué va a permitir? Para ver si las plaquetas se puede transfundir. De transfundir se va a transfundir, pero ¿qué cosa es lo que yo quiero obtener? Que no cause la refractariedad plaquetaria. Cuando dice que no cause la refractariedad plaquetaria, nuevamente le digo, ¿en qué consiste la refractariedad plaquetaria? Cuando los anticuerpos atacan a las plaquetas. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿De qué manera atacan a las plaquetas? Las destruyen, ¿no? Y por eso disminuyen. ¿A qué plaquetas va a destruir? Ya, Antonio. Bueno. Becerra Diego. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a hacer en nuestra clase que corresponde. Ya. Muy bien. ¿Me pueden ver ahí?
¿Me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. Sí se ve y sí se escucha. Sí, doctor. Ya, ok. Entonces vamos a hacer esta clase que nos corresponde, ¿no? Lo que es aféresis. Ya hemos comentado, realmente cuando hablamos de aféresis es un procedimiento relativamente nuevo, ¿no? Vamos a ver qué cosa es lo que yo quiero que ustedes sepan más de lo que es aféresis, ¿ya? Vamos a empezar definiendo, miren ustedes, esta palabra aféresis viene de esta palabra griega, ¿no? Apapoeois, ¿no? Que significa pues separación y extracción. O sea que realmente la aféresis es un procedimiento que lo podemos definir de esta manera. Tiene 3 pasos. El primer paso, extracción de sangre total. ¿A quién? Puede ser un donante o puede ser un paciente. Ajá. El siguiente paso es la separación y retención de un componente deseado. Y eso generalmente se hace pues con alguna máquina, como vamos a ver. Y el tercer paso viene a ser la devolución de los demás componentes de igual manera que pueden ser del donante o paciente. O sea, el término de aféresis es bastante sencillo. Muy bien, pero cuando hablamos de aféresis, como procesamos sangre, podríamos hablar mejor de hemaféresis. Y cuando hablamos de hemaféresis, podemos dividirlo en 2 grandes grupos. Uno lo que corresponde a plasma, y lo llamaré plasmaféresis, y otro lo que corresponde a células, llamaré citaféresis. Y cuando yo digo citaféresis, ya me puedo referir más aún en aféresis de células progenitoras, por ejemplo, o en plaquetaféresis, si yo quiero separar plaquetas, linfocitaféresis, quiero separar linfocitos, leucaféresis, puedo separar solamente leucocitos, o eritraféresis, ¿no? O podemos poner acá también muy de moda la granulocitoféresis, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿no? Cuando hablamos de hemaféresis. Y existen dispositivos de esta separación, o sea, de procesamiento de aféresis, en otras palabras. Uno, tenemos dispositivos de separación por centrifugación, y eso es lo que nos vamos a referir en este momento, ¿no? Porque este tipo que se llama de centrifugación es lo que se realizan con mayor frecuencia en los bancos de sangre, ¿ya? Y aquí podríamos hablar, ¿no?, de fuerzas y fuerzas centrífugas. Y de aquí también podemos mencionar, si yo empleo estas fuerzas centrífugas, eso que está dentro, o sea, de lo que estamos hablando, de ese envase o de ese depósito que se va a centrifugar, y eso, por la diferencia de densidades, se van a separar sus distintas células, ¿ya? De esa manera se va a hacer este tipo de aféresis. Muy bien. Tenemos otro tipo que se llama por membrana de filtración, ¿no? Y esto exclusivamente se debe hacer, ¿no?, cuando yo quiero separar plasma. No cuando yo quiero separar células. Ojo, esto es importante que lo conozcamos. Y finalmente podemos hablar otros dispositivos de separación que se conoce por adsorción. Y esto quiere decir que esto nos va a permitir hacer una selectiva separación por medio de estas sustancias absorbentes, ¿ya? Entonces, estos son los dispositivos de separación más frecuentes que podríamos utilizar. Y aquí está, miren ustedes, el primerito, que es una máquina de aféresis por centrifugación. La segunda,
es una máquina por filtración, lo que acabamos de mencionarlo, ¿no? Y esta maquinita que está al centro de filtración, si yo tengo un donante de buena talla, de buen peso, ¿no? Y quiere donar plasma, entonces yo lo voy a aceptar. ¿Por qué lo voy a aceptar? Porque es un personaje grandazo que si yo le saco plasma en buena cantidad, ¿no? Plasma puro, y así lo puedo sacar con esta máquina que está en el centro, que se llama por filtración, y puedo sacarle hasta 1 litro de plasma sin ningún problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son bondades que nos pueden dar este tipo de máquina. Y el otro, finalmente, es la absorción, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese ejemplo de esta absorción. Nosotros tenemos ahí a un personaje que está semi-echado, prácticamente echado, ¿no? Que se le va a sacar su sangre y se va a procesar y al final vamos a tener plasma, ¿no? Vamos a tener plasma y ese plasma yo le voy a agregar algunas sustancias absorbentes y en esas sustancias absorbentes se puede separar algún componente del plasma, ¿no? Entonces, este es muy importante que lo conozcamos porque de esa manera se van a tratar algunas patologías de piel, ¿no? Como el linfoma B cutáneo, por ejemplo, se pueden tratar de esa manera, ¿no es cierto? Por medio de absorción, o se puede también emplear, separar HDL, el colesterol, digamos, especialmente el malo, el LDL, etcétera, podemos separar mediante ese tipo de colesterol, ¿no? Entonces, eso es un factor muy importante para separar por medio de estas membranas de absorción, separar esas sustancias, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que va a suceder y yo puedo regresar el propio, digamos, componente que he sacado, le puedo reponer porque ya no tiene ese mal en ese plasma. Son alternativas que yo podría utilizar. Y fotoféresis, ¿no? Un paciente con linfoma B cutáneo, por ejemplo, se puede hacer un procedimiento, ¿no? Por medio de esta máquina de aféresis. Podemos hacer la leucaféresis exclusivamente, sacar los leucocitos, ¿no? Esos leucocitos que vienen pues en cantidades fabulosas, ¿no? Se le va a dar un tratamiento a esa bolsa, se puede tratar con soraleno, ¿no? Y luego, más aún, le podríamos agregar rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, de esa manera ya podríamos haber terminado este procedimiento muy importante, ¿no? Entonces, realmente, una vez tratado de esa manera, con soraleno y rayos ultravioleta, se hace la reinfusión, ¿no? Se le administra esta bolsa con estas sustancias ya libres de ello y se transfunde al paciente, ¿no? Entonces, de esta manera ya ese paciente pues está libre de estas sustancias malas, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos las diferentes densidades específicas, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es de acuerdo al peso específico, ¿no? Lo más pesado se va a ir al fondo, lógicamente, ¿no? Y aquí para mencionarle los tipos de máquinas de aféresis que existen, ¿no? Podemos hablar de una aféresis manual. Cuando yo era estudiante como ustedes, nosotros hemos hecho aféresis manuales porque no existían en el mercado estas fabulosas máquinas que existen, ¿no? Entonces, el otro es aféresis mecánica, y aquí podemos mencionar flujo continuo y flujo discontinuo, ¿no? El flujo continuo, en este caso, se puede realizar en esta maquinita CS3000 Plus,
¿no? O el Kobe Spectra, ¿no? Pero esta máquina de aféresis, ¿no? De flujo continuo, especialmente tenemos acá dos tipos de máquinas, CS3000 Plus, el Kobe Spectra, ¿no? Y también tenemos de flujo discontinuo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que por la misma vía entra sangre y sale algún otro componente, ¿no? Por la misma vía, ¿no? Y finalmente tenemos pues este flujo que estamos hablando, esta máquina que es de marca Emonetic. Lo vamos a ver más adelante, que es una maquinita chiquita y puede caber en la maletera del automóvil, ¿no? Y aquí las aféresis manuales, que si bien es cierto, yo, por ejemplo, en mi época de estudiante como ustedes, antes no había aféresis. Hemos hecho este tipo de aféresis manual, ¿no? Que consistía en bolsas múltiples, en centrifugación, ¿no? Por medio de una centrífuga refrigerada. Es sencillo, es barato, pero lo malo es que se emplea mucho tiempo. Y por lo cual pues es incómodo para el mismo donante, ¿no? El riesgo de transfundir glóbulos rojos equivocados también, ¿no? Podemos equivocarnos, ¿no? Muy bien. Entonces, pero las aféresis mecánicas, el instrumento, ya hemos dicho, ese tipo de sedimentación por centrifugación, van a tener esos tres pasos de extracción, separación y retención, el último, devolución, ¿no? En la extracción, bueno, hay una anticoagulación, ¿no? Separación y retención tiene un recipiente rotatorio que digamos, que más de las veces se dan centrifugaciones, pero en este caso podemos tener a manera de un bull, una campana, esta máquina Monetti, o podemos también indicar un tipo de cámaras, ¿no? Como corresponde a la firma Baxter CS3000 Plus. O también otra alternativa, un rotor tubular, como sucede en el Kobe Spectra. Al final, realmente voy a tener también finalmente una devolución de los componentes que no se han separado, aunque sea de flujo continuo o discontinuo, ¿no? Entonces, esa es la manera como podemos hacer, ¿no? El flujo continuo, que consiste pues en dos venipunciones o un catéter central de doble lumen. En este caso se extrae simultáneamente, retorna. Por eso es el flujo continuo. El volumen extracorpóreo es mínimo porque es isovolumétrica, pero puede programarse para flujo intermitente también, de la misma manera, ¿no? Muy bien, y acá para ver este flujo continuo, estas máquinas, como dijimos, es una CS3000 Plus. Esto generalmente puede estar constituido de dos tipos de cámaras, de separación o de colección. Y acá en la cámara de separación tiene todos esos componentes y en la colección estos componentes, ¿no? Vamos a ver, aquí está. Esta es la máquina Baxter CS3000 Plus, ¿no? Nosotros esta máquina lo llegamos a tener el año 1994, ¿sí? Con esta máquina se hizo colecta de stem cell, de células mononucleares para trasplante autólogo de médula ósea. Y esta es la famosa máquina con la que se hizo ese procedimiento la primera vez en nuestro país, ¿no? El trasplante autólogo de médula ósea, ¿no? Ustedes ven, es una máquina que después fue estudiado por un famoso investigador, ¿no? Que trabajaba en la clínica Mayo, al cual yo me hice amigo de este importante investigador, un médico, ¿no? El doctor Álvaro Pineda. En este momento ya se retiró de la clínica Mayo,
en Rochester, Estados Unidos, ¿no? Entonces, este doctor lo catalogó, lo hizo estudios, y en ese momento de 1994, lo catalogó como la mejor máquina en el mundo, ¿no? De colecta de stem cell. Miren ustedes, y lo hemos tenido acá en nuestro banco de sangre, ¿no? Muy bien. Esta es otra máquina también de la firma Baxter, pero modelo Amicus. Y ustedes ven esta maquinita, miren, se ve muy hermosa, muy bonita esta máquina de aféresis, ¿no? Pero qué cosa, ¿por qué tengo que yo mostrarles esto? Ese doctor Álvaro Pineda también hizo una evaluación de esta máquina y al final, miren ustedes, esto es importante que lo escuchen, que lo graben, que lo escriban, no sé. Y además ya les he comentado, todo lo que estamos haciendo acá va a venir en el 5º examen, ¿ya? Entonces, esta maquinita, como ustedes lo están viendo, es la mejor máquina en el mundo de plaquetaféresis. Acuérdense, la mejor máquina en el mundo de plaquetaféresis. ¿Pero por qué? Siempre yo le voy a decir, usted me responde, ¿por qué? Dime la razón, dime el motivo. ¿Por qué será la mejor máquina? Bueno, sí, efectivamente, esta máquina realmente captaba plaquetas chicas, medianas y grandes, finalmente. Imagínense ustedes, señores, o sea, realmente la persona que recibía estas plaquetas, por la cantidad, ¿no es cierto? Era pues factible de poder hacer una buena cosecha de esas plaquetas grandes. Y las plaquetas grandes, como bien saben ustedes, son las plaquetas más jóvenes. Y al ser más jóvenes, lógicamente va a ser mayor provechoso para ese paciente que la requiera. ¿Ya? Entonces, esta es una máquina, como dijimos, muy bonita, interesante. Y las hemos tenido acá también en el Hospital Almenara. Miren, con este ya sería 3 máquinas famosas en el mundo, lo hemos tenido acá en el paquete, dentro de lo que corresponde, ¿no?, a este tipo de máquinas, ¿no? Entonces, muy importante conocerla esto. Y acá tenemos otra máquina que es de la marca Kobe Spectra, ¿no? Acá ya es un canal rotator similar a una asa. También tiene una centrífuga de tipo radial. Tiene un primer paso que va a separar glóbulos rojos y plasma rico en plaquetas. Así es, ¿no? Nos vamos a quedar con ese plasma rico en plaquetas. El segundo paso del canal estrecho en espiral va a separar del plasma pobre en plaquetas, ¿cierto? En este caso no vamos a tener recambio plasmático, no vamos a tener recambio de eritrocitos, ¿no? No se va a procesar con una sola vía, etcétera, ¿no? O sea, realmente esta también fue catalogada como la mejor máquina en el mundo de plasmaféresis. Y aquí está. También esta máquina la hemos tenido acá en el Hospital Almenara. Esta máquina Kobe modelo Spectra, ¿no? Muy interesante, muy bonita esta máquina de igual forma, ¿no? Bueno, también tenemos otro de flujo intermitente, lo que hemos comentado hace un momento, que se llama Monetic, esa es la marca, MCS, que es el separador celular móvil. Dicho sea de paso, es el más pequeño del mundo, pero es un producto americano y lógicamente todo producto americano es bueno. En esta máquina generalmente se necesita una sola vía. Así tenemos que esta máquina centrifuga y vacía alternativamente. La desventaja, mayor tiempo en procesamiento. Y otra ventaja, mayor
volumen extracorpóreo se van a tener aquí, ¿no? Por el mismo sistema, ¿no? De tener una sola vía, ¿no? De igual manera, hay una mayor contaminación de glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, y acá está esta maquinita, ¿no? En Monetic, está, miren, usted tranquilamente entra en la maletera de cualquier auto, podemos llevar esta máquina, ¿no? Entonces, esta máquina, ¿por qué no será la mejor máquina en el mundo? No es porque realmente sea mala, ¿no? Un producto americano generalmente es bueno, ¿no? Eso es así, por cuestiones que ya conocemos. Pero esta maquinita, miren ustedes, ¿por qué no será la mejor máquina de plaqueta féresis, por ejemplo? Si acá también se saca plaquetas buenas, ¿no? De repente, por cada equipo descartable que se compra, por 1 sol, 2 soles menos que equivale cada uno, no se compró y ganó la otra casa, ¿no? Entonces, eso hay que pelearlo, hay que ver. Pero miren, lo más importante de esta máquina es chiquita, es un producto americano y es buena. Gracias a la casa comercial que vende estos productos por los descartables, hoy en día en el Perú se ha avanzado bastante porque en muchos lugares lejos de la capital se están vendiendo los productos descartables para procesarlos, ¿no? Y nos dan unas facilidades enormes. Entonces, si esta máquina se sacó, pues, ¿cuánto denota? Y, por ejemplo, la Amicus, ¿cuánto denota se sacó para que sea la mejor máquina en el mundo de plaquetas féresis? De repente, Amicus sacó 19.9, ¿no? Y esta maquinita que ustedes lo ven, se sacó 18.9, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, por esa pequeña diferencia, esta maquinita no fue la mejor máquina en el mundo, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, pues, realmente qué valioso es. Todos estos equipos estériles, desechables, están diseñados solamente cada uno para su marca. Son programados el tipo de cosecha, qué cosa vamos a cosechar. Generalmente acá se hace de plasma, hay otros digamos, productos también que se pueden separar, ¿no? Y como dice, que hace un momento hemos visto que hay equipos portátiles como el Monetic y MCS. Entonces vamos, eso es importante porque estos equipos portátiles, ¿no? Son bastante valiosos, ya hemos dicho que emplean un espacio bastante pequeñito, se puede llevar en la maletera, etc. La mayoría permite separar más de un producto, como por ejemplo el plasma y plaquetas se pueden separar. Todos los modelos tienen ventajas y desventajas, no hay una máquina realmente ideal, ¿no? Y acá tenemos una pacientita que ha sido trasplantada en médula ósea. Ustedes saben que estos pacientes, por ese lapso de tratamiento, van a necesitar esa bolsita que ustedes ven echadita, paradita. Ahí están las plaquetas, ahí está el concentrado de plaquetas, ¿no? Obtenida por aféresis, ¿no? Para que vean ustedes. Y cuando nosotros hablamos de esto, podemos decir que en Japón ya está prohibido extraer plaquetas, ¿no? Manuales, o sea, dar de una bolsa, eso está prohibido, ¿no? Entonces, se debe, digamos, de transfundir en su mayoría de los casos plaquetas obtenidas por aféresis, ¿no? En Japón, como hemos comentado, ya desde el año 94 ya no se ponen pool de plaquetas, no. Todo es plaqueta por aféresis. Lógicamente esto vamos a ver más adelante qué cosa significa en mi paciente, ¿no? Muy bien. Y en general, ahora podemos hablar, cuando hablamos de aféresis, las indicaciones, ¿no? Podemos hablar lo que ya les pregunté de aféresis transfusional o también llamado aféresis productiva. Se hace en un donante, no se olviden.
O sea, las aféresis transfusionales o productivas se hace en un donante. Y las aféresis terapéuticas, como su nombre lo dice, en un paciente. Eso es lo primero que ustedes tienen que diferenciar. Pero realmente las aféresis transfusionales o productivas se extraen un componente y esos son motivos de transfusión, ¿cierto? Entonces, eso es llamado como aféresis transfusional o productiva. Y las aféresis terapéuticas, nuevamente repitiendo, se hacen en un paciente para tratar alguna enfermedad, eliminando algún componente patológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, son esas las indicaciones más importantes que podríamos dar, ¿no? Y cuando hablamos de aféresis transfusional o productiva, como hemos dicho, se hace un donante. Aquí tienen, miren, ver las plaquetas, qué hermosas están todas estas donantes. Realmente es un hecho muy relevante cuando nosotros hablamos de esta aféresis, ¿no? Nuevamente, la aféresis transfusional productiva en un donante, podemos decir que un solo donador equivale a 10 o más donadores en una sesión, ¿no? Este es un hecho también muy importante que debemos conocer. Y aquí, para ver el ejemplo de aféresis transfusional o productiva, normalmente vamos a suponer que yo tengo acá bolsas de sangre, acá tengo 5 bolsas, acá tengo otras 5 bolsas, ¿no? Por otro lado, miren, esto es lo que nosotros llamamos pool de plaquetas, porque de cada bolsita voy a sacar una cantidad muy pequeña de, digamos, de estos concentrados plaquetarios que estamos viendo acá. Esto de aquí es un concentrado plaquetario, su volumen más o menos 50 centímetros cúbicos. Si yo tengo acá 10 bolsas, voy a sacar 50 de concentrado plaquetario. 50 por 10 son 500 centímetros cúbicos, un pool de plaquetas, ¿no? Y esto, si comparamos con un producto de aféresis, miren, ve, un producto de aféresis viene a ser la tercera parte, si se quiere, ¿no? Pero miren ustedes, acá tenemos un volumen bastante grande, ¿no? Una cantidad, pero lo más importante que es de un solo donador, ¿no? Que se obtienen por aféresis, ¿no? Miren acá, lógicamente, comparando con esto, que son 50 centímetros, acá lógicamente el volumen es 500, pero esta cantidad de 200 centímetros, que es mucho más pequeña que la otra, es una buena, digamos, concentración en un volumen bastante pequeño. Esto es lo que nosotros debemos preferir para nuestros pacientes, ¿ya? Y aquí, para que ustedes vean, ¿no? Realmente todo lo que estamos comentando en lo que es, pues, las aféresis transfusionales o productivas. Miren ustedes las bolsas. Acá tenemos 5 bolsas de sangre. Acá tenemos 5 bolsas, son 10 bolsas. De cada bolsa sacamos un concentrado de plaquetas, ¿no? Tenemos 5 concentrados de plaquetas. De acá tenemos 5 concentrados de plaquetas, ¿no? 10 concentrados de plaquetas. 10 concentrados de plaquetas por 50 de cada uno, tenemos un volumen de 500 centímetros cúbicos, ¿cierto? Si yo saco a un donante, se llama aféresis transfusional o productiva, y miren que es totalmente diferente, como estamos viendo acá, ¿no? Yo saco esta aféresis, ¿no? De una sola persona que equivale a 200 centímetros cúbicos. Acá, miren que cada bolsita tiene aproximadamente 100, son plaquetas de óptima calidad. Ya, nosotros vamos a hacer en clase teórica más adelante, cuando hablamos de hemoterapia exclusivamente, vamos a hablar de un principio que dice, pues, que el mejor componente es aquel que tiene su menor volumen en una máxima concentración. Y eso debemos saberlos todos nosotros, ¿no? Muy bien. Yo creo que aquí nos vamos a quedar para poder continuar. Es bastante largo. Ustedes tienen clase, me dijeron. Vamos a quedarnos acá. El próximo viernes vamos a terminar esta clase. Entonces yo les ruego a ver si comenzamos a las 2 de la tarde para terminar y luego tomarle su examen que corresponde a esa fecha.
A ver, delegado, nos vamos a quedar ahí y vamos a continuar el viernes. Ya, doctora, el viernes continuamos y el día viernes el examen. Sí, ok, ya, quedamos ahí, ¿ya? Listo, nos estamos viendo, jóvenes, ¿ya?